Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. Nos encontramos en el curso de macroeconomía realizando pues este CIPA, esta réplica de CIPA, con el objetivo de que dejemos eh, todas las dudas resueltas antes de la entrega y pues ya con las últimas revisiones que hemos venido realizando por medio de la plataforma. Recordamos que estamos en la fase 2 de apropiación de los conceptos sobre el Producto Interno Bruto, el mercado laboral y la inflación. Esta es una actividad de tipo colaborativa. El puntaje son 120 puntos. La actividad inició el martes 2 de septiembre y tiene como fecha de entrega el domingo 28 de septiembre, es decir, dentro de 2 días se cierra la plataforma para hacer esta entrega. Todos los grupos han venido avanzando de manera importante y han entregado esos avances con relación a las actividades. La idea es que hoy podamos dejar de alguna manera resueltas dudas por si tienen cosas por resolver y que esa entrega se haga de manera satisfactoria quienes no la han hecho aún. ¿Qué esperamos? Esperamos que los estudiantes puedan identificar los principios y conceptos fundamentales de la macroeconomía, empezando con indicadores como Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación. Adicionalmente, que puedan correlacionar estas variables con indicadores demográficos y de empleo a través de una interpretación de resultados de modelos que respaldan el análisis de los agregados económicos. Recuerden que cuando hablamos de agregados económicos estamos hablando de la sumatoria de todas las decisiones, ya sea por parte de las empresas o por parte de los hogares, que nos da las variables que estamos estudiando en este momento, que son Producto Interno Bruto, índice de precios al consumidor y tasa de inflación. Y desde luego el impacto en general en toda la economía. En primer lugar, pues ustedes deben conocer estos elementos o estos conceptos claves para que puedan desarrollar esta guía de aprendizaje que se encuentra basada en problemas. Ustedes se han dado cuenta, quienes ya llevan avanzados los ejercicios, que se colocan unos casos y a partir de esos casos ustedes deben hacer un análisis, unas interpretaciones y dar unas consideraciones finales. Bueno, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar los conceptos, desarrollar habilidades de análisis y reflexión y aplicar sus aprendizajes a los diferentes contextos. La primera parte se desarrolla de manera independiente, entonces ustedes lo que realizan es la lectura de los documentos que estaban relacionados en los foros sobre el Producto Interno Bruto y sobre la inflación. Cada estudiante explica qué es el Producto Interno Bruto nominal, el Producto Interno Bruto real, identifica cuál de los dos indicadores, el PIB nominal y el PIB real, describe de manera más precisa el crecimiento de la economía. Luego, hay un ejercicio que es el Producto Interno Bruto con la información de la tabla que aparece a continuación para el cálculo del Producto Interno Bruto y ustedes lo que deben hacer es explicar los resultados de acuerdo a el PIB nominal para los años 2021, 2022 y 2023, el PIB real para los años 2022 y 2023, el deflactor del PIB para el año 2022 y 2023. Luego viene un segundo problema sobre el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación. Recuerden que son dos variables diferentes, pero se relacionan, se necesita calcular una para conocer la otra. Ahí cada estudiante lo primero que debe hacer es identificar la canasta familiar. ¿Qué es la canasta familiar? Debe describir su importancia en la medición del costo de vida y debe mencionar 12 categorías que estructuran la canasta familiar y por cada categoría debe presentar dos productos. Luego debe hacer la ponderación del ingreso, explicar qué significa la ponderación del ingreso, detallar cómo se utiliza la ponderación para el análisis de la distribución del ingreso, identificar o definir año base y año corriente, para lo cual pues el año base y el año corriente
están en el contexto del cálculo del índice de precios al consumidor y deben explicar la importancia de establecer un año base para la comparación de estos datos temporales. Luego se hace el ejercicio, o más bien, describen qué es el índice de precios al consumidor, explican cómo se calcula y qué representa en la economía. Luego la tasa de inflación, de la misma forma, el concepto, su importancia, cómo se calcula y las implicaciones que éstas tienen dentro de la economía de un país. Luego viene el ejercicio 2, donde ustedes calculan el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación a partir de las consideraciones que se presentan. Aparece la tabla 3, donde aparecen cuáles son los precios de la canasta familiar para cada uno de los años. Y luego viene la fase colaborativa. Entonces vamos a comenzar escuchando de parte de ustedes algunos de los elementos que nos están preguntando acá, como para tener idea mucho más cercana y mucho más real con relación a los conceptos que están manejando y para dejarlos un poco más claros. ¿Quién se anima a explicarnos cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real? ¿O qué entendieron sobre Producto Interno Bruto de acuerdo a las lecturas que hicieron y a los avances que han entregado? Profe, el Producto Interno Nominal casi siempre se ve afectado por la inflación, mientras que el real no está afectado por la inflación y siempre se toma un año base. Bueno, ¿quién más? Bueno, tenemos parte de la información. Pero entonces, en primer lugar, vamos a explicar qué es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, si lo definimos, tenemos tres palabras, Producto Interno y Bruto. Cuando hablamos de producto, estamos diciendo que es la producción final de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un periodo de tiempo en un área geográfica. Es decir, cuando vamos a calcular el Producto Interno Bruto, nosotros lo que hacemos es tomar los precios finales de todos los productos y servicios de la economía. ¿Me explico? Si vamos a tomar los bienes, que son, por ejemplo, los muebles, lo que hacemos es irnos a la tienda donde venden estos muebles y con esa información hacemos la sumatoria de cuántos muebles fueron producidos y vendidos durante un periodo de tiempo en un área geográfica específica. Ahí ya está incluido dentro de ese precio final la madera, los insumos que fueron utilizados para fabricar los muebles, cuánto se ganaron los que estaban en el aserrío, los del aserrío, cuánto pagaron a los que tienen los árboles o por lo menos tienen la producción de esa madera. Es decir, toda la cantidad de dinero que generó hacia atrás ya está incluido dentro de los precios finales de los bienes y servicios. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre que vamos a calcular el Producto Interno Bruto, lo hacemos con relación a los precios finales de los bienes y servicios. Cuando hablamos de interno, estamos diciendo que ocupa un área geográfica específica. Nosotros podemos calcular el Producto Interno de Colombia, podemos calcular el Producto Interno de un departamento de nuestro país, Cesar, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Antioquia, el Valle del Cauca, podemos calcularlo. Podemos calcular el Producto Interno Bruto de una ciudad. Sin embargo, eh, ya necesitaríamos de hacer unos análisis un poco más detallados para llegar a este nivel de detalle.
Normalmente encontramos la información en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que son las estadísticas oficiales de nuestro país, hasta niveles departamentales. Y en algunas ocasiones con relación a las principales capitales de nuestro país. Entonces ya tenemos claro que son los precios finales de los bienes y servicios en un área geográfica específica en un periodo de tiempo. Normalmente el Producto Interno Bruto se calcula de manera trimestral, semestral y anual. Entonces, ¿por qué? Pues también por el ejercicio engorroso en términos de la recolección de la información y los cambios en términos de la producción y de la venta de bienes y servicios no fluctúan mucho en periodos tan cortos. Por eso siempre se estudian trimestres y semestres o años completos. Ahora, cuando nosotros le ponemos el apellido de bruto, lo que estamos diciendo es que están incluidos los impuestos que se pagan. Entonces, de la misma forma, como hay un Producto Interno Bruto, pues también hay un Producto Interno Neto. Y el Producto Interno Neto se da cuando se descuentan los impuestos que se pagan al hacer las transacciones de cada uno de los bienes y los servicios. ¿Hasta acá vamos bien o alguna pregunta con el concepto? Todo claro, tutor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora sí que entendimos qué es el Producto Interno Bruto, pues vamos a colocarle las otras dos categorías. Entonces, cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real, claramente hacemos referencia a el la afectación que tienen los precios en el cálculo que estamos haciendo o que estamos realizando. Cuando nosotros decimos Producto Interno Bruto nominal, lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es referencia al cálculo del Producto Interno Bruto a unos precios en un año determinado. Entonces nosotros podemos decir cuál es el Producto Interno Bruto en el año 2021, el Producto Interno Bruto en el año 2022, el Producto Interno Bruto en el año 2023. En este caso, en la tabla que les estoy mostrando en pantalla, se supone que la economía incluye solamente tres elementos de producción: chaquetas, zapatos y pantalones. Si la economía solamente produce esos tres bienes, calculamos el Producto Interno Bruto de cada año multiplicando las cantidades por los precios y luego hallamos la sumatoria. Ahí calculamos el Producto Interno Bruto nominal para el año 2021. El es multiplicar cantidades por precios de cada año. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, tutor, por ahora no. Bueno, muy bien. Resulta que para nosotros los economistas, el hacer análisis en series de tiempo nos lleva a que tenemos que hacer esos análisis descontando el efecto de la inflación. ¿Por qué? Si dejamos la inflación o si dejamos el efecto de la inflación, nos va a generar una distorsión en el análisis que no nos va a permitir entender cuál fue el comportamiento en términos reales. Y es ahí donde viene el concepto del PIB real. Entonces, no es lo mismo decir que tenemos la disponibilidad de 1.000 pesos en el año 2021 que 1.000 pesos en el año 2022 que 1.000 pesos en el año 2023. No es lo mismo decir,
1.000.000 de pesos en el año 2021, 1.000.000 de pesos en el año 2022 y 1.000.000 de pesos en el año 2023. ¿Por qué? Porque el aumento generalizado de los precios, que es lo que conocemos como inflación, me afecta algo que es la capacidad de compra o la capacidad de pago o la capacidad de producción, dependiendo de donde estemos parados. Si somos empresarios o estamos en los hogares, somos consumidores. Si nosotros no descontamos el efecto de la inflación a través del tiempo, no podemos saber si el Producto Interno Bruto, o no podemos saber cuál fue el comportamiento real del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y eso normalmente sucede cuando se hacen análisis contables o análisis financieros. Se hacen análisis nominales y pues desafortunadamente queda en el aire que se crecieron las ventas, que crecieron los ingresos de las compañías, pero en términos nominales. ¿Me explico? Si yo digo que los ingresos de una compañía aumentaron en un 10% de un año a otro, pero yo aumenté los precios de mis productos en un 10%, el efecto del crecimiento de los ingresos en mi compañía se dio fue por aumento de precio. Y no se dio por un aumento en las ventas reales. No sé si quedó claro el ejemplo para que ahora lo coloquemos en términos de la nación. Sí, 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 tutor, quedó claro. Así lo había entendido yo en algún momento. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio en términos de la nación, en términos de un país o en términos de un departamento, debemos hacer lo mismo. Debemos quitar el efecto de la inflación para no generar falsas expectativas con relación a lo que está sucediendo en la economía. Para eso, lo que hacemos es llevar el PIB real tomando un año base. Entonces, en este caso, si nosotros queremos tomar como año base el año 2021, ¿qué hacemos? Multiplicamos las cantidades por los precios de los bienes del año 2021. Entonces, tomamos las cantidades del año 2022 y lo multiplicamos por los precios del 2021. Y lo mismo con el año 2023. Tomamos las cantidades del año 2023 y lo multiplicamos por los precios del año 2021. Y ahí ya llevamos el Producto Interno Bruto de cada año a un año base, que es el año 2021. ¿Quedó claro? Sí, súper Sí, claro. señor. Tutor, una pregunta. Allí uno podía tomar el año base, podría ser 2021 o 2022. Bueno, entonces vamos con la pregunta. Dice, el PIB nominal para los años 2021, 2022 y 2023, ¿cómo lo calculamos? Perdón, Multiplicando, ¿sí? Perdón, esa pregunta era para para lo de la inflación. No, no era para aquí, perdón. Sí. eh, en el problema 1, el que desarrollan de manera individual, ¿sí? Entonces, ya explicamos conceptualmente y vamos bien en en los conceptos. Vamos acá en el punto 1.4, en el ejercicio 1, ¿sí? Y me dice, Producto Interno Bruto, con la información de la tabla número 2, que está en la parte de abajo, información para el cálculo del PIB, calcule y explique los resultados siguientes. Debe presentar todo el proceso matemático, no solo la respuesta. Entonces debemos hacer tres cálculos. Primero, el PIB nominal para los años 2021, 2022 y 2023, que lo explicamos. Multiplicamos
cantidades por precios del año 2021, cantidades por precios del año 2022 y cantidades por precios del año 2023. Sumamos y tenemos los valores finales, ¿cierto? Ahora, vamos con el segundo punto de esta 1.4. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo la guía de aprendizaje. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, tutor. Entonces, perfecto. Entonces, estamos en la tabla. Si yo, ¿qué me está pidiendo? El PIB real para los años 2022 y 2023. Entonces, debemos tomar un año base. Para tomar un año base, podemos tomar el año 2021, ¿sí? Si queremos tomar como año base el año 2021, ¿qué debemos hacer? Multiplicamos las cantidades del 2022 por los precios del 2021, las cantidades del 2023 por los precios del 2021. Esa, pues, es una manera de hacer el resultado o de hacer el ejercicio. No sé si quedó claro. Sí, señor. Sí, señor. Y pues hacemos la sumatoria y al hacer la sumatoria, pues tenemos los PIB reales con el año base 2021 y así tenemos el ejercicio. Ahora, para hallar, bueno, ahora nos piden el deflactor del PIB para los años 2022 y 2023. ¿Cómo calculamos el deflactor del PIB para cada uno de esos años? Ese sería como el deflactor del que está hablando, ¿no? Sería el PIB nominal sobre el PIB real. Y pues se multiplica por 100 para que el porcentaje. Exactamente, ¿sí? Les estoy explicando brevemente para que tengamos claro de cómo resolver el ejercicio. Ahora al final les voy a mostrar un ejercicio, pues ya un informe mucho más elaborado de sus compañeros, como para que ustedes tengan claridad, ¿sí? No vamos a resolver toda la guía hoy, sino simplemente en este ejercicio, sino que quiero que quede claro lo que tienen que hacer para que puedan resolverlo o lo hayan resuelto de la mejor manera. Entonces, lo que nos dice el deflactor es en términos reales en cuánto ha crecido o cuál ha sido el cambio en los precios con relación a un año base, ¿sí? Entonces, por esa razón, hallamos o lo conocemos como el deflactor. Entonces, y por eso lo multiplicamos por 100. Siempre el deflactor del año base va a ser 100. Y pues luego van a ser los años siguientes los que van aumentando. ¿Bien? Sí, señor. Bueno, ¿quedó claro? Concepto de Producto Interno Bruto. No estamos acá desagregando el Producto Interno Bruto, en cuáles son las variables que componen el Producto Interno Bruto. Pues esas variables pues aún no las tenemos acá presentes, pero igual si desean hacerlo o incluirlo dentro del análisis, lo pueden hacer sin ningún problema, que es inversión de los privados, más el consumo, más el gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Esas son las 5 variables que componen el Producto Interno Bruto. Normalmente para nuestro país, la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones, es negativa, entonces eso no nos está sumando a que el Producto Interno Bruto de nuestro país crezca, sino que nos quedamos con las 3 variables primeras, que es la inversión privada, el consumo de los hogares y el gasto público. Bien, entonces eso como pues para dentro del análisis, si en algún momento lo quieren ver en detalle cuál es la composición del Producto Interno Bruto de cualquier país. Vamos ahora con el problema 2. En el problema 2 dice el índice de precio al consumidor y la tasa de inflación.
Entonces, cada estudiante deberá investigar y explicar las siguientes temáticas de manera clara y concisa. Puede utilizar ejemplos cuando sea posible para ilustrar los conceptos. Entonces, en primer lugar, nos habla del concepto, la definición de canasta familiar y la importancia para el costo de vida. ¿Quién nos comparte desde lo que desarrolló, qué entendió por canasta familiar y por qué es importante para medir el costo de vida en nuestro país? Tutor, pues yo lo que yo puse es como el concepto de canasta familiar, es como una lista del mercado, digamos como una lista de mercado amplia que refleja los gastos más comunes que en una familia promedio hay, que es Muy como bien. lo que más usan, sí, los que más compran las familias, y pues eso sí se ve en el listado, digamos que se descargó en la DIAN, perdón, en la, ay, ¿cómo es que es? En el enlace de la guía. O sea, Ahí aparece pues la información, como los productos que más las familias son las que compran. Y pues a veces es como es interesante porque obviamente, digamos, uno a veces pues cree que son ciertos productos, pero son otros productos los que normalmente siempre están, digamos, en ese listado. Y pues da como una información precisa de lo que las familias consumen en pues en el mercado. bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Tutor, como sí, yo coloqué que es un conjunto de bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades más básicas de una familia típica en cuanto a su composición y con unas condiciones económicas medias. sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, entonces, cuando hablamos de la canasta familiar, es claro que es un grupo de bienes y servicios que hacen parte de los gastos normales de los hogares, que en promedio todas las familias pues van a tener, ¿sí? Entonces aquí pues nos piden mencionar unas categorías de las cuales pues encontramos alimentos, bebidas, prendas de servir, prendas de vestir, calzado, alojamientos, muebles, salud, transporte, información, recreación y cultura, educación, restaurantes, hoteles, bienes y servicios, ¿sí? Ahí hay diferentes categorías que se pueden incluir dentro de la canasta familiar. Ojo, y esto pues no está acá dentro de la guía, pero ustedes también lo pueden, les puede servir. De la misma forma que se hace una canasta familiar, también se hace una canasta, si lo queremos llamar de la misma forma, o un conjunto de bienes y servicios para los productores. Cuando hablamos de la canasta familiar, es porque vamos a calcular el índice de precios al consumidor, pero también se calcula el índice de precios al productor. ¿Por qué razón? Porque las estadísticas con relación al aumento generalizado de los precios de los insumos los necesitan también los productores para hacer cálculos dentro de sus ejercicios de proyección en escenarios futuros. Entonces, si yo tengo una compañía, yo estoy haciendo un ejercicio prospectivo para saber cuál va a ser el comportamiento de mi producción, de mis costos de producción para el año siguiente, pues no voy a tomar el índice de precios al consumidor, sino voy a utilizar el índice de precios al productor. Pero si yo estoy haciendo un ejercicio prospectivo de cuáles podrían ser el aumento de los precios finales de los bienes, pues ahí puedo tener en cuenta el índice de precios al consumidor. Entonces, dependiendo de lo que yo esté proyectando dentro de la empresa o dentro de la compañía, puedo utilizar
cualquiera de los dos índices. Para producción y para costos, el índice de precios al productor, y para ventas finales de mis bienes y mis servicios, puedo utilizar para hacer las proyecciones futuras el índice de precios al consumidor. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, muy bien. Luego nos preguntan ponderación del ingreso. Explique qué significa la ponderación del ingreso y pues detalle la ponderación para analizar la distribución del ingreso dentro de la población. ¿Quién se anima a contarnos qué es la ponderación del ingreso o cómo la entendió? Pues yo lo entendí Ningún. como, Sí, bueno, yo lo entendí como que, digamos, es decir, no todas las familias gastan lo mismo ni en lo mismo. Digamos, una familia de bajos ingresos pues destina más dinero en la alimentación y el transporte. Mientras que, digamos, otras personas que tienen ingresos más altos, pues de pronto lo dedican más a la educación y a la recreación o tecnología, porque tienen como más capacidades a nivel económica y por eso pues es como las diferencias, digamos, en sus gastos, de sus necesidades, por decirlo así. sí, muy bien. ¿Quién más? Doctor, yo lo que entendí es como el peso que tienen ciertos bienes y servicios en ciertos hogares, que en algunos hogares, como decía la compañera, la alimentación es más representativa que en otros hogares, de pronto con estratos más altos o que tienen una, sí, un mejor nivel de vida. Bueno, estamos hablando acá solamente en términos de ingresos y de gastos. Ya a nivel de vida es otro concepto a partir de otras teorías, ¿sí? Ya para eso hay unos análisis a partir del desarrollo humano, y pues que incluyen otros factores y otros elementos, no solamente el ingreso y el gasto, ¿sí? Pero estamos bien, sí, estamos en línea. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. No, la tenemos clara en términos de lo que nos está pidiendo la guía. Cuando hablamos de la ponderación del ingreso, sí, es la participación que existe en los ítems de los elementos de la canasta familiar con relación al ingreso o al disponible que tienen las familias. Eh, Eso se hace de manera porcentual, por esa razón se llama una ponderación y pues, desde luego depende en muchas situaciones no solamente de la cantidad de dinero que percibe una familia, no solamente de las condiciones socioeconómicas, sino también depende de elementos sociales y de elementos heredados. ¿Me explico? Esto está muy relacionado cuando en microeconomía eh, analizamos el comportamiento del consumo o el comportamiento del consumidor, y normalmente el consumo es heredado o el consumo es validado socialmente, ¿sí? Y es ahí donde las familias, independientemente de sus ingresos, quieren tener un estilo de vida muy similar a un grupo social o a otro grupo social. Independientemente de sus ingresos, tienen una propensión marginal a consumir mayor o menor que otros con sus ingresos similares, por afectación social, por reconocimiento, porque recibieron un consumo heredado de parte de sus padres o de sus familiares, porque hay unos condicionamientos psicológicos
que hacen que estas personas necesiten demostrar algo, ¿sí? Para ser socialmente aceptados. Entonces, no necesariamente esta ponderación del ingreso es igual para todos los grupos en los que podamos clasificar la sociedad y no necesariamente está directamente relacionado a los ingresos. Y claro, nosotros como economistas y hacemos un análisis desde la racionalidad económica en términos de los ingresos y la relación costo-beneficio a partir de las decisiones que estamos tomando, está claro. Sin embargo, el análisis desde la racionalidad económica queda limitado en la ponderación del ingreso porque no son las únicas variables que se tienen en cuenta para tomar las decisiones en términos de consumo. Existen otras variables que se salen del análisis de estudio de la disciplina económica e ingresamos a otras áreas de estudio como la psicología, como la sociología, en donde hay otros elementos que entran a participar dentro de esta ponderación. Entonces, sí, existen unos grupos en los cuales podemos distribuir a la población, a la sociedad, pero no necesariamente el hecho de que se tenga una ponderación similar quiere decir que se tiene el mismo ingreso. No sé si quedó claro. ¿O hay Sí, alguna tutor. pregunta? No, por mi parte no. Listo, muy bien. Por poner un ejemplo sencillo, una familia puede tener unos ingresos mensuales de 10 millones de pesos y vive en un estrato 3, porque el consumo heredado fue por parte de padres que fueron trabajadores y tienen un estilo de vida muy bueno para ese estrato 3 donde están viviendo. Pero una familia también podría tener ingresos por 10 millones de pesos y vive en un estrato 6. Resulta que el gasto que tienen por el estilo de vida que han desarrollado les genera posiblemente la misma ponderación. Sin embargo, como ustedes ahorita lo pusieron sobre la mesa, la calidad de vida con relación a los que están en su entorno no es la misma. Sin embargo, no toman la decisión de disminuir sus gastos simplemente porque socialmente no estarían aceptados si no están en ese lugar. ¿Quedó mucho más claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Este análisis de la ponderación eh, del ingreso es bien interesante y nos lleva de alguna manera a pensar no solamente de la racionalidad económica, sino también ampliarlo a otras áreas del conocimiento. Sin embargo, pues con el hecho de que se haya realizado desde la racionalidad económica es suficiente para el ejercicio. El punto 2.3, año base y año corriente. Defina qué se entiende por año base y año corriente en el contexto del cálculo del índice de precios al consumidor. Ya lo decíamos cuando hablábamos del Producto Interno Bruto, que podíamos tomar un año base. Y en este caso, pues teníamos el año base que habíamos dicho que era el 2021. Ahora, explique la importancia de establecer un año base para la comparación de los datos temporales. Ya lo habíamos dicho cuando estábamos explicando el análisis del Producto Interno Bruto real y es quitarle el efecto del aumento generalizado de los precios al análisis, en este caso, del Producto Interno Bruto. Pero nosotros podemos hacer lo mismo y llevar a valores reales cualquier información.
Por ejemplo, bueno, en algún momento en mi tesis de pregrado, yo hice el análisis del déficit fiscal de la gobernación de un departamento de nuestro país y tuve que analizar un periodo de 15 años. Y en esos 15 años tuvimos que analizar los ingresos y los gastos y desde luego la diferencia que siempre eran déficit hasta que llegaron unas leyes sobre endeudamiento y límite al gasto público y tuvimos que llevar toda la información de los 15 años a un año base para poderla analizar y para poder explicar en términos reales qué era lo que estaba sucediendo con el comportamiento del ingreso y del gasto. ¿Sí? Y desde luego esto lo podemos hacer con cualquier variable que nosotros querramos analizar, siempre que esté dada en términos monetarios. Bien. Índice de precios al consumidor. ¿Qué entendemos por índice de precios al consumidor? Es un indicador que mide la variación de los precios. Sí, ¿quién más? Entonces, cuando hablamos del índice de precios al consumidor, lo que hacemos claramente, ¿sí?, es saber cuál fue lo que sucedió con este indicador en los precios de los consumidores. Como hallamos el índice de precios al consumidor, también podríamos hallar el índice de precios al productor. ¿Cuál es la diferencia? Que el índice de precios al consumidor se calcula con base en la canasta familiar. ¿Y qué es la tasa de inflación entonces? ¿Qué es la tasa de inflación? Es el Cuando no- porcentaje de aumento o disminución en el nivel general de los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado. Bueno, muy bien. El concepto de inflación, imaginémonos un globo, una bomba que le estamos llenando con aire, ¿sí? Entonces, al introducir más aire, ¿qué pasa con ese globo? ¿Qué pasa con esa bomba? Se infla. Lo mismo sucede con el índice de precios al consumidor. Cuando el índice de precios al consumidor aumenta, nosotros estamos diciendo que se generó inflación. Cuando el índice de precios al consumidor permanece constante, no hay inflación, porque no se infla, siguen siendo los mismos precios. Pero cuando el índice de precios al consumidor disminuye, puede haber otro efecto que es la deflación. Y sucede en países. Por ejemplo, en Japón hay ocasiones en las cuales es un país donde los precios casi que permanecen constantes, pero hay ocasiones en las cuales los precios disminuyen levemente, ¿sí? Por decisiones de los mismos empresarios, a veces por sobreproducción de algunos bienes y servicios, pero levemente, ¿sí? Es un país que mantiene una inflación muy constante, muy moderada, no llega ni siquiera al 1. Entonces, oscila entre el 1 y el -1, casi que está en el 0 algo, 0 algo, 0 algo, 0 algo y en algunas ocasiones en -0 algo, ¿sí? La estabilidad de la economía. Entonces, siempre que hablamos de la inflación es el efecto de lo que sucedió con el índice de precios al consumidor. Si el índice de precios al consumidor aumenta, inflación.
Y si disminuye, deflación. ¿Listo? Entonces la inflación es el efecto generado por el aumento generalizado de los precios. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta con relación a los dos indicadores? Por No, mi señor. parte está claro. Bueno, es muy importante que tengamos claros los conceptos porque ustedes, pues, el cálculo lo pueden hacer fácilmente en un Excel, lo pueden hacer en un programa, lo pueden hacer, sí, en lo que sea. Pero si no entienden cuál fue el resultado, pues no van a poder justificar y no van a poder dar las respuestas de acuerdo al análisis necesario. Para la primera parte que ustedes desarrollaron, subieron al entorno, al foro, cada uno pues esos aportes individuales, ¿sí? Y pues nosotros estamos revisando lo que ustedes subieron en los aportes individuales. Luego viene la fase colaborativa. Entonces, dentro de la parte colaborativa, ¿qué se esperan? Son los temas 3 de análisis de la tasa de inflación en Colombia y el tema 4 de población y empleo. Entonces, aquí en este caso, nos dan un problema que es el análisis de la tasa de inflación en Colombia. Entonces, nos piden que podemos utilizar una herramienta de inteligencia artificial, la que estimemos conveniente, ¿sí? Eh, con las tasas de inflación desde el año 2000 hasta el año 2023. Deben reunir los datos anuales de la tasa de inflación en una hoja de cálculo para facilitar su análisis, el cálculo de la tasa de inflación promedio, utilizar las funciones adecuadas en una hoja de cálculo en Excel si desean hacerlo, identificar tendencias o patrones, graficar los datos anuales para visualizar la tendencia histórica, discutir en grupo las variaciones significativas, hacer un pronóstico de tasas de inflación futuras, si quieren hacer un análisis de regresión lineal simple, si quieren utilizar media móvil, ¿sí? Lo podrían hacer sin ningún inconveniente para realizar el pronóstico de las tasas de inflación en los próximos 3 años. Una discusión en grupo, hacen esta discusión y describen cuál es el impacto potencial de la inflación en la economía colombiana, considerando aspectos como el poder adquisitivo de los consumidores, la inversión y el crecimiento económico, y presentan recomendaciones para abordar desafíos económicos derivados a la inflación. Entonces, en este punto, en el punto número 3, hay que, o normalmente lo que uno puede decir o lo que puede tomar es cuál fue el comportamiento de esa tasa de inflación en los últimos años. Recomendación, pues pueden utilizar una gráfica para hacerlo. Cuando la tasa de inflación está entre el 0 y el 5%, decimos que es una inflación que es moderada y que está controlada. Cuando la tasa de inflación está por encima del 5 pero menor al 10%, decimos que hay unos factores de riesgo que nos están indicando que está sucediendo algo en la economía que debemos prestar atención. Y cuando la tasa de inflación está por encima del 10%, es una tasa de inflación descontrolada. ¿Cuáles son las dos variables que se deben mirar indiscutiblemente? De la misma forma que cuando hacemos el análisis de los ingresos de una compañía versus el aumento de los precios de los bienes y los servicios, lo mismo pasa en cualquier economía del mundo. Nosotros lo que debemos analizar es el comportamiento de la tasa de inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios con relación a el Producto Interno Bruto en términos reales. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si la inflación está por encima del crecimiento económico, lo que está sucediendo en la economía es una distorsión en términos del crecimiento por el aumento generalizado de los precios. Y hay que comenzar a entrar en detalle ese crecimiento económico con las 5 variables que se desagregan.
que les decía que era inversión privada, consumo de los hogares, gasto público, exportaciones e importaciones. Entonces, si nosotros queremos abordar los desafíos económicos derivados de la inflación, debemos tener en cuenta, ¿sí?, el crecimiento económico versus la inflación y eso cómo afecta en el poder adquisitivo de los consumidores y cómo afecta en la inversión. Si hay una relación directa, si hay una relación inversa, cuál es la relación que existen dentro de las diferentes categorías de análisis con el aumento generalizado de los precios. Entonces, ojo, porque pueden haber unos fenómenos económicos dentro de los cuales la economía no está creciendo o crece muy poco y la inflación está disparada. O puede existir una relación en la cual el crecimiento económico está por encima del crecimiento de la inflación. ¡Wow! Es modelo ideal, lo que todos esperaríamos, porque realmente ahí está creciendo la producción y la productividad de las empresas. Pero si, por ejemplo, la inflación está creciendo al mismo ritmo que crece la economía, es decir, que crece el Producto Interno Bruto, pues casi que lo que está sucediendo es un crecimiento por el aumento generalizado de los precios. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta dentro de las categorías de análisis, pues para que podamos entregar los resultados que nos están pidiendo. ¿Alguna pregunta? En el momento no, tutor. Bueno, muy bien. No se les olvide dentro o en el aula, ¿sí?, donde les aparece el curso, les aparece el CIPA programado, confirmar la asistencia. Eh, Ojalá, espero que no necesiten puntos de la asistencia, pues porque todos los informes que van a presentar les quedan bien. Pero sin embargo, si se llegan a necesitar, pues ahí están. Es como cuando uno compra un seguro. Es mejor tener el seguro y no necesitarlo que cuando uno lo necesite no lo tenga. Bueno, vamos con el problema 4. El problema 4 está relacionado con la categoría de empleo. Entonces aquí me dicen, a continuación encuentran datos hipotéticos del comportamiento de la población y su relación con el empleo en Colombia. Con esta información complementen las columnas para los años 2021, 2022, bueno, y la dinámica del empleo y el desempleo en la población. Deben presentar todo el proceso matemático, no solo la respuesta. Bueno, y entonces, ¿quién define empleo o quién define desempleo? ¿Quién se arriesga? ¿Quién nos comparte lo que entendió sobre esa variable? Bueno, le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿La señora que vende tintos en la esquina es desempleada? ¿Sí o no? No hay respuesta buena ni respuesta malas. Arriesguense. Yo diría ay, no sé, no sé. Yo diría que o sea, pues está empleada, pero pues no tiene como todo lo que un empleado tiene. Entonces yo diría que no se cuenta, o sea, digamos en la base del DANE no lo contaría, diría yo que no lo cuentan, ¿no? Bue- Porque pues no son datos como que estén en la EPS, digamos, y entonces cogen los datos de ahí, no creo que ellos digan, ay, sí, la que ella sí tiene empleo. O sea, tiene como un sustento, pero no tiene, yo diría, no tiene un empleo formal. Bueno, vamos con otra pregunta. Y vamos, bueno, ¿quién más? Dale, Claribel, te escuchamos. Tutor, ella pertenecería, perdón, a la población económicamente inactiva. Una, porque no está cotizando, digamos, como dice la compañera, no está en una base de datos que esté cotizando, un ejemplo, salud, pensión y riesgos.
Bueno, ¿quién más? Bueno, otra pregunta. Yo tengo una ferretería. Mi hijo trabaja conmigo en la ferretería. Mi hijo vive aún en mi casa y depende económicamente de mí. ¿Es empleado o desempleado? Yo no le pago por trabajar en la ferretería, pero lo sostengo económicamente en la casa en todo lo que necesita. Yo creería que no es empleado porque no está obteniendo una remuneración por la actividad que está desarrollando. ¿Quién más? Bueno, entonces vamos a... Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de nuestro país, estas dos personas no son desempleadas. No están dentro de la categoría de desempleados. Están dentro de la categoría de empleados. Ahora, ya lo otro es la calidad del empleo. Entonces, cualquier persona que genere ingresos en nuestro país no es desempleado. Ya dentro de la categoría del empleado, vamos a mirar lo que decían nuestras compañeras. Entonces, ¿son empleos que se generan de manera formal o son empleos que se generan de manera informal? ¿Cuáles son esos que se generan de manera informal? Entonces, los que no cumplen con todas las categorías adicionales en términos de ley, pues para eh, las actividades. Entonces, los que no están protegidos a riesgos de salud, a fondo de pensiones, a RL, no hay cotización por ellos en el SENA, en las cajas de compensación. Bueno, todos estos adicionales, si no cumple con eso, pues son empleos informales. Ahora, yo puedo tener un empleado donde calculo todos esos valores adicionales y hago un contrato donde eso ya está incluido. Y le digo, yo le estoy pagando a usted todo y usted haga su cotización. ¿Sí? Yo le estoy pagando a usted todo y usted mismo se encarga de cancelar el resto del 52% del salario porque yo le estoy dando el dinero. ¿Sí? Entonces, ese es un empleo formal, simplemente que la modalidad del contrato le está dando el salario integral por el servicio que está prestando o por la labor que está desempeñando. Entonces, en nuestro país existen esas categorías. Ahora, la informalidad en términos del empleo es muy alto. Cuando hablamos de población económicamente inactiva, estamos hablando de personas que las sacamos del entorno en el cual están en edad de trabajar, pero están realizando otra actividad, como por ejemplo, un estudiante universitario. Un estudiante universitario que no trabaja es un desempleado en nuestro país. Es lo que usted dice, ¿no? La población económicamente activa, o sea, es alguien que, ¿no sería así? ¿Qué opinan? Yo No, creo no sería que desempleado. no es desempleado pues, porque él está desarrollando, pues ahorita en el momento de su vida es estudiando. Exactamente. No es desempleado, hace parte de la población económicamente activa, pero no está desempleado porque está realizando una actividad para emplearse. Entonces, la estrategia de política de gratuidad aporta a la disminución del desempleo en nuestro país en términos que los saca de esa categoría y los coloca en otra categoría. ¿Ok? Ahora,
Si una persona en nuestro país se cansa de buscar empleo, ¿es desempleado? Sí, si no está desarrollando alguna actividad económica, sí, es desempleado. ¿Qué opinan? Queda dentro de la categoría de población económicamente inactiva y está por fuera de la población económicamente activa, que es de donde salen la clasificación de empleados. ¿Por qué? Dentro de los requisitos es que y esté en búsqueda de empleo. Si la persona ya se cansó de buscar empleo en nuestro país, pasa a otra categoría y no está dentro de la categoría de desempleados. Este análisis, ya si ustedes quieren de pronto profundizarlo, pueden revisar las categorías dentro del análisis del mercado laboral con las estadísticas del DANE, que son muy buenas, ¿sí? Sin embargo, los informes que presenta el Banco de la República generan mayor análisis de detalle de la información. ¿Y de dónde saca la información del Banco de la República? Del DANE. Es información oficial. Simplemente el Banco de la República hace unos análisis un poco mayores o más profundos. El DANE pues se encarga de entregar la información al público. Entonces eso como para que lo tengan en cuenta cuando quieran de pronto profundizar dentro del análisis de las variables macroeconómicas. A mí personalmente me gusta más recomendar, ¿sí?, los informes del Banco de la República sobre las variables macroeconómicas y pues la información de dónde la sacan, la información es del DANE. Pero igual el DANE también tiene unos informes muy buenos y muy completos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de la categoría de empleo, hay varios elementos que hay que tener en cuenta cuando estemos hablando de esa categoría de empleo. ¿Y qué es el desempleo? Entonces, las personas que no tienen un empleo y que están en búsqueda de uno. Y no necesariamente es un empleo formal, puede ser autoempleo, puede generar sus propios ingresos. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengamos presente. Cuando nosotros hacemos el análisis de el empleo versus el Producto Interno Bruto, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué se imaginan ustedes que sucede? ¿Qué pasa cuando crece la economía? ¿Qué es el crecimiento del Producto Interno Bruto? Hay mayor empleabilidad. Se esperaría que haya mayor empleabilidad. Muy bien, ¿sí? Porque si crece la economía, eh, es porque creció la producción y se espera que hayan mayores oportunidades laborales, se necesitan más empleados, estos empleados se les pagan unos salarios, estos salarios van a los ingresos de los ingresos de los hogares aumentan su consumo, al aumentar el consumo, aumentan las ventas de las empresas y de las compañías y las empresas y las compañías van a estar propensos a querer producir más, fabricar más para poder generar más ingresos. Entonces, el crecimiento económico está relacionado directamente con la generación de empleo. Ojo, siempre que el crecimiento económico real, que está medido por el Producto Interno Bruto real, sea mayor que la inflación. Porque si no, lo que estamos es teniendo un crecimiento económico por el aumento de los precios. Ya si queremos hilar más en detalle, entonces ese crecimiento económico se está generando ¿por qué? ¿Por cuál variable? La inversión privada, el consumo de los hogares, el gasto público. Ya sabemos que las exportaciones y las importaciones en nuestro país, el resultado es negativo.
entonces no me suma. ¿Por cuál de las tres variables se está potenciando el crecimiento económico? Si es por la inversión privada, es por el crecimiento que están teniendo las empresas. Si es por el aumento del consumo, es por los ingresos adicionales que tienen los hogares. Y si es por el gasto público, ¿cómo estamos financiando ese gasto público? ¿Lo estamos financiando vía endeudamiento o lo estamos financiando vía aumento de los impuestos? Y ahí es donde viene el análisis macroeconómico de qué debo hacer dependiendo del momento en el cual se encuentre la economía. ¿Me explico? Si la economía no está creciendo, las expectativas hacia el futuro no son las mejores. ¿Qué van a hacer los empresarios? Se quedan quietos. ¿Qué van a hacer los hogares? Se quedan quietos. No hay expectativas positivas a futuro. Los hogares no gastan, ahorran y no se endeudan. Las empresas no invierten, no se endeudan y se quedan quietas. Las exportaciones menos las importaciones son negativas en nuestro país. ¿Qué variable nos queda? El gasto público. Entonces, en épocas de crisis o donde no hay expectativas a futuro, normalmente la variable que propende por el crecimiento económico es el aumento del gasto público. Ahora, ese gasto público me reactiva la economía, me genera un estartazo en la economía en el corto plazo. Pero en el largo plazo es insostenible ese aumento de gasto público. ¿Por qué razón? Porque ese gasto público se tiene que financiar de alguna manera, vía endeudamiento o los ingresos, que son los impuestos. Por cualquiera de los dos, voy a necesitar sacarle más dinero a la economía. ¿Y de dónde salen los impuestos para ese gasto público? Del consumo de los hogares o de la inversión privada, ya sea que le aumente los impuestos a los empresarios o que le aumente los impuestos a los hogares. Y al yo quitarle dinero disponible a los hogares y lo traslado a gasto público, le quito dinero disponible a las empresas y lo traslado a gasto público, no estoy teniendo un crecimiento económico por productividad, sino por aumento del gasto. Cosa diferente que si la economía está creciendo porque los empresarios están invirtiendo en sus plantas, están aumentando el empleo y los hogares están aumentando su gasto porque tienen mayores ingresos. Ese es el crecimiento en términos reales de la economía. Un crecimiento de la economía por gasto público es un crecimiento ficticio, por decirlo de alguna manera. Por eso en el largo plazo no existe presupuesto público que aguante esa financiación a la economía siempre. Se genera un gasto inicial, la economía se reactiva. Cuando ya se reactivan, mejoran las expectativas de los empresarios, de los consumidores y motivémoslos para que ellos continúen con la dinámica económica. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Para mí todo está claro. Bueno, para finalizar, voy a mostrarles rápidamente un documento que eh, eh, compartieron algunos de sus compañeros. No importa quiénes, lo importante es que miremos la estructura como para que tengamos claridad de lo que vamos a presentar. Es un informe que debe llevar desde luego la portada, debe llevar una introducción, en este caso unos objetivos. Acá en este caso los estudiantes incluyeron un enlace con el aporte individual de cada uno de los compañeros. Si ustedes lo subieron al foro, no hay ningún problema. También está bien, es correcto. Pero si quieren incluirlo ahí dentro del informe para entregar, lo pueden hacer y pues simplemente queda la evidencia. Luego viene el desarrollo del problema 3, que es colaborativo,
con sus gráficas, con las explicaciones, cómo lo hicieron, ¿sí? El paso a paso, los impactos de la inflación en la economía, las recomendaciones. Luego viene el problema 4, que es el otro problema colaborativo sobre el empleo, y viene pues cómo realizaron el cálculo, cómo hicieron el ejercicio. Luego la interpretación de la información, unas conclusiones y unos referentes bibliográficos, ¿sí? Entonces, esto pues es lo que esperaríamos del documento que ustedes vayan a entregar de manera colaborativa, pues para que tengan todos los puntos que nos está solicitando la rúbrica de evaluación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos. Tutor, perdón, es decir que el trabajo individual, o sea, si lo pusimos en el foro, está bien que esté ahí y el trabajo colaborativo lo entregamos por el entorno evaluativo y ya. Y si queremos, pues, Exactamente. complementar el trabajo individual, pues ahí como en el colaborativo, pero en sí la idea es que en el foro queda nuestro trabajo individual ya finalizado. Sí. Exactamente. Ok, ok. Profe, yo quería hacerle una preguntita. En el foro del grupo donde yo estoy, usted envió un documento que uno lo abre y aparecen como unas retroalimentaciones, pero no sé, de pronto es desconocimiento, no sé cómo saber cuáles son las recomendaciones a mi trabajo, porque solamente hay un documento que Es, subiste con los... es al colaborativo. Debe ser al colaborativo el que le dice las recomendaciones. Mm, No, no creo que no era el colaborativo porque, bueno, creo que hasta ese momento ninguna habíamos expuesto en el foro el trabajo colaborativo. Si quieres, me lo puedes enviar por interno por el Teams y con mucho gusto te hago la realimentación. No hay ningún problema. Listo, profe, ya se lo envió por interno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tutor, disculpa, lo que pasa es que en el punto 3 yo había buscado una información y me dio diferente a mis compañeros. Entonces, dos de los compañeros tienen la misma información. ¿Podemos trabajar sobre esa? Sí, claro, lo pueden hacer. Vale, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que los cálculos son importantes, las gráficas son importantes, pero es más importante el análisis de los resultados. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a dejar solamente el documento con los cálculos y las gráficas, sino también debe estar el análisis de los resultados. Muchachos, no se les olvide confirmar la asistencia dentro del aula. Recuerden, ahí al lado del curso le aparecen CIPAS ofertados. Ustedes ingresan y le dan clic en confirmar asistencia. Si no tenemos más dudas, preguntas, inquietudes, les deseo a todos una feliz noche, éxitos en sus actividades y recuerden que el plazo máximo de entrega es el domingo. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer todo lo humanamente posible por si de pronto hubo algunos que entregan hoy o suben hoy algo al foro, revisarles las actividades colaborativas. A todos una feliz noche, que estén muy bien, éxitos en sus actividades y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, tutor, muchas gracias.